Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mundo holístico, gente aquí en el Fractal, todos juntos una vez reunidos. Qué gusto estar con ustedes, es un placer nuevamente celebrar la vida. Y bueno, pues hoy estamos aquí en el episodio 21, número mágico, frecuencia mágica para este fractal. Y hoy sostenidos aquí de la frecuencia cuántica, transmitiendo hasta todos los rincones del Wi-Fi. Estamos aquí con este título que pues hemos nombrado Código Cuántico. Código Cuántico, queridos, estamos aquí porque sé que dentro de lo que ustedes consideran su individualidad y de lo que juntos estamos tejiendo como colectivo, es ahí esas pequeñas fibras que nos unen desde tiempos físicos cuando nos conocimos y ahora a través de la frecuencia, que estamos tejiendo esta trama, que juntos estamos configurando una nueva realidad. Desde sus oídos, desde su pensamiento, desde sus emociones, en el lugar que se encuentren, están influenciando, están creando. Y pues es un placer. Entonces, comencemos con este código cuántico. Hoy no hago nada más que recordarles la alquimia que ya por sí estamos teniendo todos nosotros. En este recordatorio a nuestra alma es simplemente un conocimiento, una experiencia que ya vive en nosotros, que habita en nosotros y se mueve continuamente. Entonces, simplemente vamos a nombrar códigos, palabras en frecuencia sonora para que viajen desde mi timo y todo mi ser hasta con su propia experiencia y juntos estemos configurando esta nueva realidad. Entonces, bueno, código cuántico, somos un jugador en esta codificación global, en esta trama global, en esta trama colectiva, en esta comedia divina, como dirían los griegos, somos codificadores. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos a compartir nuestros pequeños temas de hoy que van a configurar esta experiencia? Bueno, pues tenemos aquí el tema que es código, la palabra código. Como bien saben, la palabra es la manera en que codificamos la mente, en que codificamos nuestra experiencia mental. Entonces, si ya per se es el significado del propio elemento que estamos empleando llamado código, ahora imaginen que a partir de todo lo que estamos nombrando el día de hoy, estamos ya creando. Entonces, código, la palabra en sí y su significado etimológico es ya un principio creador, es un principio de diseño. Y la invitación hoy, como siempre, es extender la mano sonora a través de ustedes y que sepan que somos codificadores de nuestra experiencia y de nuestra realidad. Imaginen, justo ahora, ustedes están teniendo una influencia de lo que estoy diciendo. Estoy moviendo sus emociones, moviendo su configuración mental de una manera directa, pero también indirecta. También para todos aquellos que no nos están sintonizando y su atención no está puesta aquí, nosotros estamos ya influenciando el campo disponible, el campo colectivo. Entonces, pues el código es una herramienta, una espada que ustedes tienen con cada palabra hablada y escrita en intercambio con otros seres, con otras personas. Es que tienen ustedes este elemento de intercambio. Y así es como empezamos a codificar nuestra mente, nuestra realidad con otros seres humanos y con todo aquello que nos conforma, que nos compone, ¿no? De una manera interna y externa. Entonces, aquí tengo otro punto que justo va relacionado con este sentido de interioridad y con el sentido de exterioridad. ¿De acuerdo? Aquí esta codificación es hacia los dos
elementos hacia ambas polaridades de adentro y afuera que van a crear esta idea, esta sensación de interior y de exterior. Hacia ambos lados es que estoy yo codificando mi realidad, con las palabras con las cuales me hablo a mí mismo. El pensamiento está constante como una pluma con tinta que no se detiene, y depende en dónde ponga la atención o mi atención, es que voy a empezar a dibujar o a crear imágenes, ¿no? Formas, palabras, significados. Entonces, bueno, pues ese es el potencial creativo que todos tenemos, como siempre lo hemos mencionado en este espacio. Y el lenguaje que tenemos hoy propuesto para ustedes como una invitación también a integrar, así como hemos integrado ya el español, el inglés, francés, no sé, el idioma que hablen. Ese es un idioma de una frecuencia sonora que trae cierta carga de información cultural, humana, personal y emocional a cada palabra y cada código. Entonces, es importante recordarles que justo una palabra escrita y hablada en esa frecuencia ya trae una carga cultural y una carga emocional humana demasiado fuerte. Esa es la concepción del lenguaje. Y hoy, como proponemos código cuántico, es una nueva manera de relacionarnos o de tenerlo en cuenta, ya que la evolución actual del planeta, de la tecnología, de la manera en cómo nos relacionamos entre seres humanos, está dándose cada vez más en este lenguaje de frecuencias por el Internet, por el Wi-Fi, por un tema de sintetizar toda esta carga emocional y gráfica a códigos cuánticos, que es a través de los cuales la humanidad ahora está orientando su camino, orientando su evolución. Y por supuesto, nuestras relaciones entre humanos pues están dentro de ese nuevo lenguaje que hoy les venimos a recordar, porque una vez más su alma ya lo sabe, su espíritu ya lo sabe y su ser ya lo está haciendo. Simplemente es un recordatorio para hacer eco en esta propuesta de comunicarnos en un lenguaje cuántico y estar conscientes de lo que nuestras palabras escritas y habladas generan en ese campo cuántico, porque es nuestro método de comunicación con mucha más novedad y mucha más fortaleza viene a hacernos esa invitación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenemos, como siempre, me encanta recordarles que tenemos 3 principales herramientas para comunicarnos de una manera más estructurada y de una manera más ordenada en esta aparente caos cuántico. Pero cuando tenemos esta herramienta presente, que es la geometría, la forma en la cual la frecuencia lumínica o la frecuencia sonora va a viajar y qué patrón va a realizar entre las partículas, ese es un principio que a mí me da un sentido de orden, de poder, de control, pero también de saber que todo está en constante movimiento y que todo está en constante danza. Entonces entiendo la polaridad de estos principios y comienzo a navegar más bien entre el espectro, sobre todo con la cuántica, donde todo está en movimiento y nuestra pura observación ya modifica ese patrón de comportamiento. Pero bueno, saber la geometría, que son las formas que este lenguaje genera, es súper importante. Número 2, tenemos la frecuencia. La frecuencia es el lenguaje para codificar cuánticamente nuestra vida, nuestra expresión. Entonces, si todos ya nos estamos subiendo a ese iCloud, a esta nube cuántica, y desde ahí nos vamos a comunicar, es importante saber que así como las palabras en un lenguaje práctico, en el lenguaje cuántico, o su mente puede codificar
todo lo que el cerebro tiene acceso y está codificando, se traduce a información y ese compuesto a imágenes. Así es como experimentamos todos los estímulos, como traducimos todos los estímulos visuales, sonoros, que, como dijimos, es el conjunto de luz expuesta y fraccionada y reflejada. Eso es, a resumidas cuentas, nuestra experiencia cuántica en esta dimensión humana, ¿de acuerdo? Por eso este es nuestro cuerpo lector de esas frecuencias. Entonces, simplemente esto es un recordatorio que somos el codificador y el que vive como testigo, ¿no? De este constante viajar de frecuencias. Y tenemos el número. Geometría es el 1, las formas que estas frecuencias generan, frecuencia, que es la palabra en sí, el código en sí, el orden de la luz fraccionada, y el número. El número es a qué tiempo, a qué espacio esta frecuencia y esta geometría es expresada. Entonces, tenemos geometría, frecuencia y número. Esos tres elementos estamos siendo constantes resultados de esto y también podemos interactuar como escritores de esta historia, de su propia vida. Podemos entrar a esa participación y conscientemente influenciar desde nuestra propia experiencia a la vida o los otros seres humanos, ¿no? Entonces, aquí, pues bienvenidos, estamos generando esta geometría entre todos y gracias a sus oídos y sus mentes y su cuerpo estamos generando este fractal vivo que expresa, que habla. Estamos generando una geometría desde donde yo me encuentro y todas las personas que hacen esto hoy posible, esta transmisión, todos sostenemos un punto de este hilo. Y la frecuencia pues está justo ahora en mí y en todos ustedes, atravesándonos y siendo expresada hacia afuera, pero también hacia adentro. En este mismo instante, si cierran sus ojos o como gusten, los mantienen abiertos, ustedes ya están recibiendo información, están dando lectura a todo lo que sienten, a todo lo que su cuerpo les está dando acceso, que va más allá de los 5 sentidos hasta hoy que siempre nombramos, ¿no? Hoy venimos a proponer la frecuencia, que es en el código cuántico, el que integraría todos estos 5 en una frecuencia, ¿no? Donde no estamos estacionados, estamos en constante movimiento. Muy bien, amigos, pues bienvenidos nuevamente a todos los que se están uniendo a este en vivo. Estamos haciendo una bella fractal, estamos compartiendo este mensaje con ustedes. Y bueno, pues continuemos. Ahora, justo estamos ahora en un lenguaje eléctrico artificial, ¿verdad? De lo que sería nuestra expresión humana. Pero aquí el algoritmo, que es justo pues este codificador artificial que el humano ha creado, que el ingenio humano ha creado, el algoritmo es justo este otro escucha, es este otro elemento con el cual estamos interactuando constantemente todos nosotros a través de estos dispositivos electrónicos, que es nuestro celular, nuestra computadora. Le estamos dando impulsos eléctricos a través de la pantalla y entonces nosotros nos estamos comunicando con este algoritmo. Para el algoritmo, en este lenguaje cuántico, no es más que impulsos eléctricos, o sea, un conjunto de ceros o unos de electricidad. Es decir, ¿doy electricidad o no doy electricidad? Electricidad, magnetismo. ¿Va hacia afuera de mí o hacia adentro de mí? En este lenguaje es que comunicamos al algoritmo, que es como ese tercer elemento en esta comunicación. Entonces, él nos regresa un conjunto de imágenes que pretenden generar impulsos
en nosotros, mentales y emocionales. Así es como interactuamos en esta dimensión cuántica con nuestros equipos electrónicos. Y eso, si lo llevamos a un lenguaje más humano, más encarnado, más en su cuerpo, pues son sensaciones, esos impulsos eléctricos que el logaritmo interactúa con nosotros a través de sus pantallas, generan emociones en nuestros cuerpos humanos. Esa sería la principal diferencia que tenemos ahora con la inteligencia artificial. Para la inteligencia artificial son una suma muy observada desde las partículas como si no se movieran, como si siempre A más B va a ser C. En esto hemos basado hasta ahora nuestra educación y nuestra interacción con otros seres humanos, pero la invitación de hoy es conocer esa danza que está ahora elevando nuestra comunicación hacia otro nivel. Y es justo de lo que hoy estamos hablando. Entonces, pues gracias por todo ese oído y atención que está brindado aquí en este canal, en este fractal vivo, porque justo es esa invitación. Entonces, bueno, recapitulando un poco para todos aquellos que se van uniendo, tenemos la geometría como instrumento de observación y creación cuántica. Tenemos la frecuencia como unidad de codificación y tenemos los números para cuantificar la ubicación y la intensidad de esta frecuencia. Ahora, eso junto, integrado en un elemento que conversa con nosotros, es el algoritmo. Eso es hasta ahora donde vamos y bueno, aquí simplemente una analogía que aparte me encantan, que son pequeños ejemplos de la vida donde todo está contenido, simplemente a diferente escala. Un ejemplo del algoritmo es, ustedes vean con los impulsos eléctricos que lanzan a su teléfono, con los clics que dan en las imágenes que causan estímulos, que son diseñadas para causar estímulos en nosotros, damos clic y entonces damos sís, unos, o nos, ceros, a este logaritmo, a este tercer integrante en la conversación cuántica. De ese resultado, el dispositivo empieza a reflejar ciertas imágenes que van acorde o no con nuestra expresión de unos y ceros, que nos hacen ser esa persona que es única, que es irrepetible, pero que sí expresa ese deseo, esa necesidad o esa expectativa en algo exterior. Entonces, el logaritmo, a manera de satisfacer esas necesidades, expectativas o deseos, nos regresa imágenes que generan sentimientos en una intención de satisfacción, de satisfacer a nuestras necesidades, expectativas y deseos. Entonces, ahí se van a dar cuenta cómo ustedes son o nosotros estamos siendo el codificador de ese logaritmo en vivo. O sea, las compañías tecnológicas ahora están constantemente guardando los dedazos que damos a esa pantalla para saber en un conjunto de unos y ceros cuál es el logaritmo que interactúa mejor conmigo. De igual manera, es con la frecuencia natural, con el sol, con la luna, con la frecuencia electromagnética que nos mantiene vivos. Lo que mantiene vivos a estas, no vivos, pero animados, ¿no? A estos artefactos es la electricidad hecha por el hombre, tal cual un Frankenstein. Pero los humanos tenemos una batería que es electromagnética, animada por frecuencias o por fuerzas de la naturaleza. Es por eso que ustedes no tienen que estar ahora enchufados a una conexión eléctrica o conectados a una red Wi-Fi, sino simplemente tener los elementos en balance en su cuerpo y la naturaleza, la fuerza misma del cosmos que los trajo aquí, va a hacer el resto del trabajo, a manera de que ustedes
solo observen la película, lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo. Y es ahí donde se nos da la oportunidad de interactuar en esto que observamos, siendo codificadores en esta danza cuántica. Entonces, el algoritmo, como ya dijimos, es ese tercer integrante en la conversación. Consideren que el algoritmo existe en una manera artificial y eléctrica y que el teléfono o computadora es la manera en que nos comunicamos con él, pero también existe en la manera natural. Desde que llegamos tenemos una constante comunicación de pensamiento y palabra y acción con ese logaritmo y en respuesta nos va a ir dando en esta realidad eh, imágenes o sensaciones que van a confirmarnos esa expresión que le damos a ese logaritmo, ¿no? Y simplemente si lo quieren cambiar, intencionalmente ustedes cámbienlo, solo por diversión, den clic o permanezcan más tiempo en cosas que considerarían que quieren mover hacia allá el logaritmo y verán cómo en respuesta empiezan a recibir ese tipo de información que va en congruencia, ¿no? Hacia ese nuevo orden de unos y ceros que estamos dando con nuestros dedos en nuestros dispositivos. Inténtenlo, diviértanse con eso y de esa manera ustedes vuelven a tener el poder de que ustedes son el codificador. Efectivamente, estos nuevos dispositivos son herramientas maravillosas a través de las cuales hoy nos estamos comunicando, pero tengan este sentido de juego y diversión en especialmente en el artificial, en el hecho por el hombre, en el alimentado en Silicon Valley por la electricidad. Desde ahí, desde sus dispositivos, diviértanse llevando este logaritmo hacia un lado y hacia el otro y eventualmente lo van a ir dirigiendo hacia donde realmente les hace un sentido de completud o de complicidad con lo que quieran lograr en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que también le puse Player One al flyer, ¿no? Porque ustedes son un jugador, eh, estamos aquí, ¿saben? Como reflejando nada más la luz de lo que recibimos y ese reflejo va bañado de nuestra composición alquímica, ¿de acuerdo? Muy bien, amigos, entonces continuemos con este viaje en aprendiendo a codificar cuánticamente, ¿no? Desde la practicidad de nuestras vidas y con las herramientas que nos fueron dadas ya naturalmente. Tenemos el esquema, que es como esta estructura a través de la cual ya la geometría ha quedado guardada para que la frecuencia recorra esos puntos y eventualmente llegue a un resultado. Nuevamente, esto medido en números. Entonces, si aquí hacemos un momento de pausa para reflexionar el esquema mental a través de la cual las frecuencias nos recorren, el esquema físico y el esquema emocional a través de las cuales también esta frecuencia es reflejada. Imaginen un microchip que tiene cierta orden, cierta estructura, cierto patrón, son las vías a través de las cuales los impulsos eléctricos van a viajar de mineral en mineral para transmitir información y crear finalmente imágenes gráficas llenas de impulsos eléctricos, que no es más que fotones también en esta realidad natural, llenos de información que van sembrando en una ubicación específica un orden, ¿no? Van dando un orden al movimiento constante de partículas. Bueno, pues en esa codificación nosotros somos los principales intérpretes y escritores de ese código cuántico. Entonces, ese es el esquema, el que cada uno tiene de una manera muy particular en nuestra mente, pero también formamos parte de un macrosistema, del conjunto colectivo a través del cual estamos siempre nuevamente leyendo y escribiendo. ¿De acuerdo? Entonces es solo importante tener en cuenta qué formas nos han traído hasta este punto de expresión y observación
Y a partir de aquí, ¿cómo puedo dibujar un nuevo esquema a partir de pues mis propias posibilidades, ¿verdad? Siempre se tiene la oportunidad de modificar, de influenciar ese esquema mental y cuántico también. Entonces, este esquema está dado en un sistema o en un movimiento cíclico y en espiral propio de la naturaleza, propio del universo, propio del multiverso. Está sembrado en este movimiento de espiral que va constantemente y cíclicamente pasando por lugares similares en diferentes estadios de el movimiento de la luz, de esta frecuencia. Entonces, en esa danza en espiral quiere decir que en un estadio diferente, más elevado o superior, vamos a tener ya grabada una experiencia o un recordatorio o una memoria de información a un nivel inferior, porque ya pasamos por ahí, solo que ahora estamos en un nivel superior. Y de esta manera vamos pasando como estafeta de un ente, de un elemento a otro, de un ser humano a otro, de una célula a otro, de un ser vivo a otro, esta continua reproducción de información, esta continua reinterpretación de información. Entonces, ese es principalmente nuestro propósito como seres animados que estamos aquí consentidos y con poder mental y con poder de acción, observando y leyendo, pero también codificando y participando de maneras diferentes, tantas como humanos hay en este planeta. Entonces, pues es un placer nuevamente, agradezco mucho a a todos ustedes que están conmigo ahora dibujando y reconfigurando este esquema cuántico. Les agradezco mucho a todos y gracias por su presencia. Continuamos aquí en este fractal vivo para compartir información sobre la codificación cuántica. Entonces, pues tenemos aquí tiempo y espacio, ¿verdad? Que es desde donde, o los dos elementos que crean esta área de oportunidad, esta área eh, de un espectro de posibilidad, de expresión. Entonces, al tener el tiempo y el espacio, tenemos dos cualidades también que como humanos podemos hacer. Respecto al tiempo, es que vamos a medir, vamos a hacer uso de la medición para entonces cuantificar esta expresión, esta experiencia, ¿verdad? Y es ahí donde entramos. Bueno, vamos a medir esta repetición de impulsos eléctricos, ¿no? Vamos a usar los números para poder entender el orden de este movimiento y de esta danza. Vamos a medir la frecuencia de impulsos electromagnéticos en esta vida. Vamos a medir las formas creadas en esta geometría de la vida, ¿no? Y también respecto al espacio, que es como esa materia prima donde surge el primer chispazo de luz y de ahí va reflejándose en diferentes partículas y llevando diferente información y creando diferentes imágenes. Toda esta evolución luminosa a través del espacio la podemos disfrutar y gozar también y ser partícipes desde la observación, porque al observar, al poner nuestra atención particular en este movimiento o reflejo lumínico, ahí ya influenciamos nosotros también ese comportamiento desde cuando estamos observando. La vida es así, su entorno es así. Ustedes pueden actuar y van a influenciar con mayor intención o mayor movimiento la realidad que se está configurando, pero también desde una posición más pasiva, solo por observar, ya están influenciando también lo que acontece en esas partículas en movimiento. Entonces, pues, en esta espiral seguimos danzando, seguimos expresando, seguimos observando,
Y eso nos lleva a recordar que al entender estos ciclos, al vivir esos ciclos, al sentir los ciclos de la vida, tenemos estos principios de partícula, patrón y estructura que van generando estos modos de experiencia en su vida personal, pero también conectada indudablemente con el colectivo. Entonces, empezamos con el fotón nuevamente. Recordemos que el fotón es esta partícula, la más pequeña, que contiene información y que viene de la luz. Ese es un principio. Este va a tener un comportamiento que es lo que llamamos un patrón. Va a tener un comportamiento a través de este tiempo-espacio que va a ser un patrón de comportamiento, de movimiento, ¿cierto? Y eso eventualmente, la repetición de patrones va a generar una estructura. Entonces, en esa estructura también es que nosotros experimentamos el resultado, la estructura es el resultado. Entonces, por eso es que en el mundo real podemos entenderlo como 4 lenguajes, ¿verdad? Desde donde se está creando y no se detiene a nivel partícula, onda, frecuencia, y después empezamos a observar eso y vemos cómo hay ciertos patrones de repetición que dan como resultado cierta estructura. Ahí es donde entra la ciencia actual, o que hasta ahora hemos conocido como mayor método de comprobación de los fenómenos que nos acontecen. Y ahora la invitación con el código cuántico es llevar esto a no solo es una fotografía durante que la observamos, la partícula parece detenerse, pero cuando quitamos la atención de esa partícula, sigue en onda, sigue en movimiento, sigue en transformación y sigue cambiando. Ahora, mientras observamos esa partícula, hay muchas otras que están constantemente moviéndose, constantemente en onda. Entonces, aquí hay una analogía que, como resumen de estos primeros, de esta primera parte de este programa, quiero compartirles que es la lógica te va a llevar del punto A al punto B, pero la imaginación es infinita, esa te va a llevar al infinito. Entonces, si ustedes conmigo hacemos un pequeño recuento de lo que hoy les he compartido, pues es eso justo, ¿no? La lógica es un pensamiento muy útil para comprender el comportamiento, los patrones y las estructuras que nos rodean, pero en un momento y espacio dado. Mientras que la imaginación es todo ese potencial con el cual conectamos con ese movimiento de que puede ser una cosa, pero puede ser otra, pero puede ser todas juntas, pero puede ser todo y nada. Esa imaginación es el movimiento del infinito, los ciclos contenidos en una fuerza infinita. Entonces, el poder, ambos son buenísimos, ambos son súper herramientas que resumen hasta ahora el poder de codificadores que somos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, después de esta frase que les compartí, de que la lógica te va a llevar de A a B, pero la imaginación te va a conectar con el infinito, quisiera también compartirles dos palabras que están dentro de este esquema que les propongo hoy para tener más atención a nuestra participación en esta codificación cuántica, que es la polarización y la clonación. La polarización es justo un principio que la ciencia y la tecnología ha empleado, otra vez, emulando la naturaleza, copiando el comportamiento observado ya en la naturaleza. Entonces, la polarización es entender este lenguaje de unos y ceros, de sís y nos, cuando tomamos una decisión o cuando la luz se expresa, donde también lo podemos llevar a este tema de luz y obscuridad, de blanco y negro en términos de colores, luz, que el color es nada más que el reflejo de la luz.
Entonces, la polarización es contener o entender esos dos polos, dos extremos, a través de los cuales van a generar un espectro en medio de oportunidad, de creación, de manifestación, de lectura, de vida, ¿no? Entonces, así como el nacimiento y la muerte es un ejemplo de polarización que genera vida, pues tenemos en el término de colores, por ejemplo, blanco, que es la ausencia de todos los elementos o de todos los colores reflejados luz, y el negro sería todos juntos. Entonces, aquí fíjense en esta analogía de vida, muerte, blanco y negro, cómo generan una escala o un área de oportunidad que llamaríamos espectro, ¿no? O que llamaríamos vida. Lo que sucede entre el 1 y el 0 es la vida. Y tenemos otro elemento que es luz y oscuridad. Este otro elemento para aquí, el diálogo, es luz, es ese origen, esa contención, ¿no? De una sola oportunidad, un uno, un fotón, una partícula. Y la oscuridad, que sería la contención tan densa de todo como un hoyo negro en el universo, que es todo contenido tan denso que no da paso a la unidad, que es un cero, que sería la conjunción de todo es nada, para dar paso al inicio otra vez, al uno nuevamente. Y eso en el cosmos, en la astronomía, pues genera esa área de oportunidad, esa área de experiencia, esa área de oportunidad de vivir y sentir y expresarse, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí este es el principio de polaridad, y así como estos ejemplos, podemos aplicar esta polaridad a, a muchos otros conceptos que simplemente al entender esa polaridad entenderemos el área de expresión disponible, ¿verdad? Y es un principio cuántico porque también la ciencia lo utiliza, ¿no? Cuando entienden u observan una partícula, generan la polaridad de esta esperando una conversación o respuesta a nivel partículas desde este principio. Cargan con cierta energía una partícula y esperan es la opuesta de la observada, entonces es como que vamos a tener un diálogo, lo lanzan o lo hacen con la intención de tener un diálogo con contrapesos, ¿no? Entonces, en este principio, pues, de polaridad también está la receptividad y cómo uno emite esas señales, ¿no? Entonces, siempre tenemos o uno u otro constantemente, o estamos recibiendo la información y siendo receptivos, o estamos lanzándola y siendo activos. Ese es también un principio de polaridad. Entonces, en este lenguaje cuántico, en esta codificación cuántica, es importante saberlo. Cuando tengo identificado un aspecto de la vida, preguntarme, en ese espectro estoy siendo de qué parte de la polaridad, porque entonces si quiero intencionalmente modificarlo y ser un diseñador, un codificador, pues voy a comenzar a lanzar el opuesto, voy a polarizar esa partícula para obtener un diálogo y empezar aquí a divertirme, como bien les dije, ¿no? Como jugadores de esta codificación cuántica. De aquí, bueno, tenemos un principio también que me encanta porque está muy presente y es una analogía que tiene que ver con el ojo, porque si se dan cuenta, el ojo de una manera natural, biológica, es un receptor de impulsos lumínicos, que es información, y que el cerebro traduce como imágenes, y eventualmente esas imágenes nos van a confirmar un sentido de realidad o interacción con nuestro entorno, hacia adentro y hacia afuera, creando esa ilusión de adentro y afuera. Ambas son fuentes corresponsales, ¿no? Lo que sucede adentro se va a ver reflejado afuera y lo que sucede afuera va a reflejarse adentro. Otro principio para entender la codificación cuántica. Entonces,
imaginen este bello ejemplo que, como les comentaba, está súper relacionado con el ojo biológico. Tenemos un instrumento que el ingenio humano creó que se llama fibra óptica. Así como nuestras fibras ópticas es una copia de eso, una analogía de eso, donde entendemos que la fibra óptica es un elemento a través del cual se va a transmitir un impulso eléctrico, que es luz, creado por el hombre, eléctrico, que trae información en como partícula, pero que en un patrón, en un orden de unos y ceros, de polaridades, va ordenado para que genere eventualmente todo ese conjunto de luz, imágenes proyectadas en un idioma artificial o de dispositivos, pues son las imágenes que podemos ver también proyectadas en los dispositivos, ¿verdad? En las pantallas. Pero estas imágenes en respuesta son lo que el ojo biológico puede observar y que damos como por hecho que es la realidad, ¿no? Esa congruencia interior-exterior es una analogía en lo que sucede con nuestros dispositivos tecnológicos. Entonces, aquí en esta invitación que hoy les venimos a hacer de código cuántico, ustedes son el codificador cuántico, ustedes son ese observador, pero también ese constante jugador activo en esta codificación, es esa. Si queremos integrarnos de una manera poderosa y de una manera realmente evolutiva en esta etapa cuántica en la cual estamos siendo ya incluidos, ya incrustados con toda esa información y con todas esas ondas, pues ¿qué pasa? Este es creo que el lenguaje que todos necesitamos aprender, que saber lenguaje cuántico es una necesidad de hoy, así como en algunos 100 años fue la necesidad de conocer un idioma imperialista. Entonces, ahora creo que el idioma imperialista de la humanidad es el lenguaje cuántico, que pues es donde se expresa el contenido energético y el contenido de información que hasta ahora la humanidad en cualquier idioma de lengua física o contenido en una civilización física ha podido expresar. Entonces, si juntos vamos hacia esa evolución, si juntos vamos hacia ese gran paso de la humanidad, pues el lenguaje cuántico es el elixir de lo que hasta ahora hemos expresado en una cuestión práctica y terrestre y perfectamente cuantificable, ¿no? Eso como una sola expresión de todo lo que lo contiene y que está en constante movimiento. Eso es el código cuántico, el lenguaje cuántico que hoy venimos a proponerles, ¿no? Que hoy venimos a invitarles. Y pues bueno, así como una fibra óptica, que es un canal que lanza fotones con impulsos eléctricos con información para que cree imágenes perceptibles al ojo biológico, pero también al ojo cuántico, al ojo logarítmico, ¿no? Estamos siendo vistos, estamos siendo observados, pero también estamos alimentando ese diálogo con información tan solo por observar. Ya desde ahí estamos siendo partícipes de este diálogo. Entonces, aquí tenemos otra propuesta. En este lenguaje cuántico existe un término que se llama criptográfico o criptográfico. Y cripto mucho, ¿no? Criptomoneda, cripto no sé qué, criptograma. Hay muchas palabras que están compuestas por este prefijo cripto, que pues no significa más que oculto, al ojo evidente, al ojo obvio, a lo newtoniano, ¿no? A la obviedad material. Pero cuando vemos cuál es el sentido de lo que la cuántica nos propone como oculto, entonces entendemos nuestra participación en ese lenguaje
cuántico, en ese lenguaje cripto. Entonces, todo lo que está encriptado literalmente está bajo el horizonte de la obviedad material, pero podemos accesar a ese contenido si contemplamos que todo esto forma parte de una esfera de información llena, como dijimos, de impulsos electromagnéticos que generan imágenes. Entonces, ese también es un término con el cual hasta ahora los codificadores de los dispositivos que usamos y de este lenguaje tecnológico, pues han venido codificando las polaridades de entre uno y ceros, ¿no? Estos lenguajes binarios de computación, pues ahora este término de criptográfico no es nada más que las imágenes ocultas sí, todo el conjunto de información que está bajo no la obviedad, no lo material. Entonces ahí es donde también reside el principal poder de ser un codificador cuántico de su realidad, al tener acceso a saber que este 1%, esta luz que se ve reflejada en esta repetición de patrones y que va a expresar una estructura a través de la cual hemos construido este mundo material, saber que viene de un 99% de frecuencia en movimiento con múltiples oportunidades donde está guardada todo este potencial, toda esta fertilidad. Ahí accesamos con la imaginación y a este 1% lo entendemos con la lógica, ambas herramientas divinas de la humanidad. Entonces, pues esta es la propuesta de hoy, este es el contenido que a través de la frecuencia quería expresar y siembro una semilla para todos ustedes, donde vamos a darle continuidad en la siguiente charla que tengamos ustedes y yo, que está relacionada a nuestros centros de interacción con esta energía, a nuestros centros de energía que están contenidos en nuestro cuerpo, que tienen acceso a este lenguaje de frecuencias, que son nuestros, no solo 7 llamados y famosos chakras, sino muchos más, pero vamos a hacer un recordatorio y un recorrido a esos 7 centros de energía y sus polaridades para ver cómo generan estos espectros a través de los cuales nosotros estamos siendo constantemente parte de esa escritura cuántica desde una observación de cómo se siente, cómo se ve, pero también actuando y siendo activos en esta participación. Entonces, bueno, pues esto es parte, ¿no?, de lo que les quería compartir y agradezco mucho que estén ahí al otro lado de este hilo, de esta fibra óptica que está transmitiendo impulsos eléctricos y que emite sonidos y que genera imágenes en su mente, percibidas por su cuerpo, y que juntos estamos siendo este fractal vivo de manifestación. Gracias, Mundo Holístico. Gracias, Nachito, en los controles. Y espero también tener a Ari, como saben, la co-conductora de este bello espacio, de este bello programa. Muy pronto se encuentra haciendo preparativos para nuevamente integrarse con nosotros en una versión 2.0. Y bueno, pues enviamos muchos saludos y abrazos cuánticos a mi querida Ari y a todos ustedes que nos acompañaron durante esta emisión. Espero haya sembrado muchos fotones de poder y nos vemos pronto por acá. Hasta luego y un gran abrazo. Un placer.